Seguimos con la pregunta 21, muchachos. Dice, determina el sinónimo de la palabra subrayada. A ver, el indómito animal, dice, indómito animal solo se defendió de su atacante dentro del ruedo. Indómito, chicos, cuando se hace referencia sobre un animal es porque quiere indicar que no puede ser domado. O sea, cuando un animal no puede ser domado o es muy difícil de domar. Por eso que la respuesta vendría a ser inflexible. Inflexible es alguien que no cambia su forma de pensar, que es difícil de convencerlo y está entonces, en este caso, muy ligado a lo que viene a ser indómito. Indulgente, por ejemplo, es tolerante, no tiene nada que ver con alguien que es rebelde, por así decirlo, ¿no? Indolente es alguien que es ocioso, haragán, holgazán, tampoco sería. Inerme es alguien que está desarmado, tampoco sería. Inefable es algo que no se puede mencionar, ¿no? Inefable, no se puede mencionar. Por lo tanto, inflexible sería la respuesta correcta, ¿no? La letra I. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, dice acá. El romancero gitano de Federico García Lorca corresponde al género lírico, chicos. Lírico. Acá les he puesto un pequeño extracto. Bueno, el romancero gitano reúne 18 romances que mezclan lo narrativo con lo lírico. Lírico. ¿Ya? Entonces la respuesta es la letra A, lírico. Vamos con la pregunta 23. No se relaciona con lo planteado por José Carlos Mariátegui en Proceso de la Literatura. A ver, no se menciona. Es uno de los textos fundadores de la crítica literaria en el Perú, verdadero, verdadero, justamente acá se menciona, miren. Es un libro fundador de la crítica peruana, ¿no? Examina y comenta las obras de autores peruanos, es verdadero eso. Plantea tres periodos para la literatura peruana colonial, cosmopolita y nacional, verdadero, chicos, miren, clasifica la literatura en tres etapas, la colonial, la cosmopolita y la nacional. Esto también es correcto. Tercero, a ver, introduce el estudio de la literatura quechua en el proceso de la literatura nacional, falso. Acá menciona, ¿no? Y no empieza hablando de la literatura quechua, sino de la colonial. Si ustedes leen la obra, inicia esto con la crítica a la literatura colonial, no a la quechua. Está incluido en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Correcto, acá está, miren. Es el último capítulo de su libro, 7 ensayos de la realidad peruana. Esto es verdadero. Plantea que Melgar es el más logrado autor de la literatura peruana. Falso. Falso, chicos. Menciona a César Vallejo. El más logrado es César Vallejo. Entonces, las que no se relacionan son la 3 y la 5. La clave es la letra B, muchachos. La letra B. Seguimos. A ver, dice, determine la verdad o falsedad sobre Flora Tristán. Publicó Peregrinaciones de una paria a finales del siglo XVIII. Eso es falso. Lo hizo a finales del siglo, bueno, no a finales, sino lo hizo en el siglo XIX, ¿no? La autora lo realiza en 1833. Eso es el siglo XIX, no te olvides. Entonces, es falso. No lo hace a finales del siglo XVIII, falso. Llegó a Arequipa para reclamar una herencia paterna. Esto es correcto. Aquí lo mencionan, ¿no? Un viaje al Perú para reclamar su herencia. Eso es correcto. Eso sí es correcto, chicos. Entonces es verdadero. En Peregrinaciones se describe costumbres de países hispanoamericanos. Eso es falso. No habla sobre eso. La obra trata sobre la aventura de la monja Dominga Gutiérrez. No habla nada de costumbres de países hispanoamericanos. No habla sobre eso. Por eso que la 4 sí es correcto, ¿no? Se cuenta la historia de la monja Gutiérrez, sí, eso es correcto. Conoció a Mariano Melgar en persona y participó en sus tertulias, falso. Eso es incorrecto. Muy bien, entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La letra A, muchachos. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La letra A. Seguimos. A ver, 25. Se ha utilizado correctamente el punto y coma en.
A ver, recuerden que el punto y coma es un signo de puntuación que señala una pausa intermedia. Se usa generalmente para separar ideas de alternancia o enunciados un poco extensos, ¿no? Por ejemplo, Juan saborea chocolates. Punto y coma, Rodrigo, coma, pasteles y Kevin, coma, helado. Este signo se usa incorrectamente cuando enumera y antes de la adición. O sea, tú no puedes usar punto y coma para enumerar. Para enumerar simplemente es la coma normal. Entonces, prepara, cocina y degusta los mejores alimentos. No puede ser eso. Dice prepara, coma, cocina y degusta los mejores alimentos. El lapicero es rojo y el tajador es plomo. Falso, ¿no, chicos? El lapicero es rojo y no, acá no va nada, ¿no? Y el tajador es plomo. No, es incorrecto. No se puede, para hacer una enumeración, mira, y antes de la adición y. O sea, tú no puedes usarlo antes de la adición y. Por eso que esto es incorrecto. No se puede usar el punto y coma antes de la adición y. Juan saborea chocolates, punto y coma, Rodrigo, coma, pasteles y Kevin, coma, helado. Esto es correcto. Investiga, explica y da conclusiones, empero no son claras. Esto es incorrecto. Nunca va antes del i. Fueron 7, 8, tampoco. Cuando enumeramos 7,8, esto no va ahí tampoco. El punto y coma no va antes del i. Fueron 7,8 y más problemas, nada más. Así se menciona. Entonces la respuesta correcta es la C, donde se ha usado correctamente el punto y coma. Pregunta 26 dice, el escrito antepuesto al cuerpo de un libro y que sirve como exordio es el prólogo. Escrito que antecede a una obra para explicarla o presentarla al público. Eso viene a ser el prólogo, muchachos. Prólogo. ¿Está bien? Prólogo. Siguiente. ¿A qué género cinematográfico corresponde la adaptación de la novela La ciudad de los perros? A un largometraje, ¿no? Si ustedes han visto la película, no es un cortometraje porque no es algo breve, no es un reportaje, es una película, no es una crónica, no se menciona nada a través del tiempo, no es una crónica y tampoco es un documental, es un largometraje, ¿no? Película cinematográfica es una película de duración superior a una hora. Si ustedes han visto, ¿no? Dura buen tiempo, ¿no? La película. Interesante también la película. A ver. Rocío tiene que realizar una monografía sobre una institución financiera que se encarga de regular la moneda, el crédito del sistema financiero y administrar las reservas internacionales. Eso viene a ser el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Preservar la estabilidad monetaria, controlar el tema de la inflación. Bueno, emitir billetes y monedas es otra función del BCR. Regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo. Entonces, está haciendo referencia al Banco Central de Reserva del Perú. Por eso que la respuesta es la letra C. Seguimos. Pregunta 29 dice, el conjunto de ingresos que reciben los residentes de un país, mira, residentes de un país, como contrapartida por su participación en el proceso productivo, recibe el nombre de renta nacional. ¿Qué cosa es la renta nacional? Suma de todas las rentas generadas a favor de los que poseen los factores de producción por la aportación que hacen al proceso productivo. Entonces, la suma de los ingresos de todas las personas o habitantes de un país viene a ser la renta nacional. Por lo tanto, la respuesta es la letra B, muchachos. Renta nacional. Seguimos. Pregunta número 30. La institución que tiene como una de sus facultades asignadas por ley la administración del impuesto a los juegos se refiere a, mira, entre estas imposiciones tenemos al impuesto a los juegos, ¿no? Que graban a la realización de actividades relacionadas con los juegos, ¿no? O sea, graban significa que se le cobra el impuesto a la actividad relacionada con los juegos, ¿no? Tanto las loterías, bingos y rifas, así como la obtención de premios en juegos de azar. Esto es pagado a los gobiernos locales. Por lo tanto, la respuesta es la letra B, muchachos, gobiernos locales.
Seguimos, pregunta número 31. ¿Con qué nombre también se conoce la anorexia nerviosa? Una forma de autoinanición. Anorexia nerviosa también se conoce como autoinanición, ¿no? ¿Qué es la anorexia nerviosa o autoinanición? Bueno, es un trastorno alimenticio que se caracteriza por una imagen distorsionada del cuerpo que conduce a restringir los alimentos, ¿no? Es cuando tú sientes que estás con demasiado peso y ese trastorno hace que no comas alimentos. Entonces es una autoinanición. La alternativa es la letra B, muchachos, la letra B. Pregunta 32. Paseando por una plaza llena de árboles, Ruth tuvo un sobresalto, mira, un sobresalto. Y quedó desconcertada cuando observó a un picaflor que fue atacado por un cernícalo en pleno vuelo. Luego entendió lo sucedido. ¿Qué emoción manifestó Ruth frente a este suceso? Le generó un sobresalto, ¿no? Sorpresa, miren, ¿qué es la emoción de la sorpresa? Se puede definir la sorpresa como una reacción causada por algo imprevisto, novedoso o extraño. Justamente lo que ella presenció fue algo imprevisto, algo que para ella era extraño, y le generó la emoción de sorpresa. Por lo tanto, la alternativa es la letra B, muchachos. Siguiente pregunta, dice 33, ¿no? ¿Qué alternativa no contiene un organismo constitucional autónomo? Miren, acá se ha puesto una lista de justamente organismos autónomos que no dependen de ninguno de los poderes del Estado. Miren, está el Ministerio Público, que lo mencionan aquí. Bueno, el Ministerio Público es como decir la Fiscalía, ¿no? El fiscal de la Nación es el que dirige el Ministerio Público. Defensoría del Pueblo también está aquí. Jurado Nacional de Elecciones también está aquí. Y el Tribunal Constitucional. Todos ellos son organismos autónomos que no dependen de ninguno de los poderes del Estado. Por lo tanto, el que no corresponde es el Poder Judicial. La clave es la letra E. Seguimos. A ver, ¿qué dice aquí? Señale la alternativa que contenga una afirmación incorrecta sobre el Ministerio Público. Justo lo que hemos mencionado, miren. A ver. Está liderado, miren, ¿quién lidera al Ministerio Público? ¿Quién está encima de la jerarquía del Ministerio Público? El fiscal de la Nación, ¿no? Órgano de control institucional, oficinas especializadas. El fiscal de la Nación es el que dirige todo el Ministerio Público. Por eso, dice, ¿no? Está liderado por un ministro de gobierno falso. Está liderado por el fiscal de la Nación. Mira, acá está. ¿Está dirigido por el fiscal de la Nación? Sí, correcto. ¿Es iniciador de la investigación de delitos? Sí, correcto. O sea, el Ministerio Público es como que el abogado del Perú, ¿no? Que dirige los casos que alguien pueda demandar al Estado peruano. Entonces, el Ministerio Público se encarga de eso, ¿no? De defender como que el Perú fuera una persona y la defiende, ¿no? En términos generales, o en términos, digamos, bastante breves, cómo explicarte en qué consiste el trabajo del Ministerio Público, ¿no? Se le conoce como la Fiscalización también. ¿Es un organismo constitucional autónomo? Sí, lo acabamos de ver hace un ratito en la pregunta anterior. ¿Ya? Entonces, ¿está liderado por un ministerio de gobierno? Falso, no, chicos. Está liderado por el fiscal de la nación. Por el fiscal de la nación. ¿Ya? Seguimos. 35. En la costa sudamericana se generan lluvias torrenciales y especialmente en la costa ecuatoriana y norte del Perú. Es un efecto del conocido el conocido fenómeno del Niño, ¿no? Donde se generan lluvias en países de Sudamérica como el Perú y Ecuador. ¿En qué consiste el fenómeno del Niño? Que incrementa la temperatura superficial del agua del mar, ¿no? Con ocurrencia de lluvias intensas. Entonces la respuesta es la letra D, el fenómeno del Niño. Siguiente pregunta, a ver, dice, en un movimiento sísmico, el lugar donde se libera la energía se denomina epicentro, chicos. Donde ocurre el sismo es en el hipocentro o foco. Ahí es donde se libera el terremoto. O sea, acá se genera el terremoto. Pero toda la energía
¿no?, ocasionada por este fenómeno natural se libera en el epicentro, ¿no? Es generalmente la localización de la superficie terrestre donde la intensidad del terremoto es mayor. Es en el punto donde la energía de este sismo, ¿no?, de este fenómeno natural, es donde se libera mayormente. Entonces la respuesta es la letra A. ¿Está bien? Entonces, no, tener mucho cuidado porque en el hipocentro es donde se genera el terremoto, o sea, donde está el choque de placas. Ahí se libera, digamos, el terremoto con cierta intensidad, ¿no? Pero la mayor, o sea, donde se libera toda la energía es en el epicentro, aquí, que es el punto sobre el hipocentro, pero en la superficie. Es ahí donde el terremoto ocurre con una mayor intensidad que en el hipocentro. Entonces, al ocurrir con mayor intensidad, quiere decir que se libera la energía, ¿no?, en ese punto. Es el epicentro. La clave es la letra A, muchachos. Siguiente pregunta, dice, uno de los factores de transformación del relieve es el proceso de desgaste y modelación de la corteza terrestre causado por la acción del viento, la lluvia, los procesos pluviales. Procesos pluviales se refiere, ¿no?, todo lo relacionado con lluvia, ¿no? ¿Qué cosa es la meteorización? Miren, desintegración y transformación de las rocas y minerales en la superficie terrestre, ¿no?, al entrar en contacto con los agentes atmosféricos. Justamente lo que menciona, ¿no?, el viento, la lluvia y los procesos pluviales. Entonces, esto, lo que se está mencionando en el enunciado, hace referencia a lo que es la meteorización, ¿no? Meteorización. Siguiente pregunta, dice, Juan desea representar la región Arequipa mediante un mapa temático. Debe utilizar una escala numérica. Como es un mapa temático, las escalas son pequeñas, ¿no? Son menores de 1 a 100.000. O sea, son pequeñas. Son escalas pequeñas. Entonces, para este propósito, Juan debe utilizar una escala numérica pequeña. Pequeña. ¿No? Recuerda que cuando mayor sea el denominador, más pequeña es la escala. O sea, cuando más grande sea este número de aquí, es porque la escala es cada vez más pequeña. Y como es un mapa temático, ¿no?, en dimensiones bastante pequeñas, tienes que usar cada vez una escala mucho más grande para que, para que se tenga una escala pequeña. O sea, un centímetro, recuerda que es así, ¿no? Un centímetro equivale a 100.000 centímetros en lo real. O sea, un centímetro en el mapa equivale a 100.000 centímetros en lo real. Si el denominador es más grande, un centímetro equivale a una distancia más grande en lo real. Entonces, es por eso que la escala es cada vez más pequeña cuando ocurre eso. Entonces, la respuesta es la E. Siguiente pregunta dice, el profesor de la asignatura didáctica de la geografía pregunta a los estudiantes qué instrumento mide la humedad atmosférica. Eso es el higrómetro. Higrómetro es el instrumento que se utiliza para medir la humedad relativa del aire, ¿no? Entonces, la respuesta es la letra B, muchachos. Higrómetro para medir la humedad. Instrumento para medir la humedad. Pregunta 40 dice, en los biomas terrestres encontramos la región ártica sin árboles durante la gran parte del año. El suelo permanece helado, por lo que casi todos los animales obtienen su alimento del mar. Entonces, eso viene a ser la tundra, chicos. Miren, la tundra es un tipo de ecosistema que se encuentra en las regiones frías del mundo, como el Ártico, justamente acá te lo menciona, mira, en la región ártica. Se caracteriza por tener un clima extremadamente frío, dice, ¿no? Extremadamente frío. Por lo tanto, la respuesta es la letra D, chicos, tundra.